Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos a fondo las noticias del mundo del espectáculo, los dramas más jugosos y, por supuesto, las parejas que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta y encendido las redes sociales, la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin. Sí, exactamente. Esa pareja que nos enamoró en la pantalla con su química explosiva en Senkalkam, y que, aunque ya no están juntos oficialmente, sigue dando de qué hablar. ¿Realmente se acabó el amor? ¿Aún existe una chispa entre ellos? Kerem la recuerda con pasión. Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, analizando entrevistas, publicaciones en redes sociales, rumores y, por supuesto, nuestras propias observaciones. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita de notificaciones, podrán estar al tanto de todos nuestros vídeos, análisis y chismecitos del mundo del espectáculo. No se pierdan nada. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle un buen like y compartirlo con todos sus amigos fans de Andy y Kerem. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. Bien, ahora sí vamos al grano. Andy Ercel y Kerem Bürsin. Una pareja que nació en el set de grabación, frente a las cámaras, y que rápidamente traspasó la pantalla para convertirse en una de las relaciones más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su química era innegable. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos parecía gritar amor. Y nosotros, los fans, éramos felices viéndolos juntos. Pero como sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo los rumores de crisis empezaron a surgir, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes y finalmente llegó la confirmación: Andy y Kerem habían decidido tomar caminos separados. La noticia, por supuesto, cayó como un balde de agua fría sobre sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros esperaban una reconciliación milagrosa y otros, simplemente, aceptaron la realidad con tristeza. Pero incluso después de la ruptura, la llama de la esperanza siguió encendida. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, seguían existiendo señales que indicaban que, tal vez, aún había algo especial entre ellos. Analicemos, por ejemplo, las entrevistas que ambos han dado después de la ruptura. Si bien ninguno de los dos ha hablado explícitamente sobre el tema, sus respuestas a menudo son vagas, evasivas y llenas de ambigüedad. Evitan mencionar el nombre del otro, pero al mismo tiempo, dejan entrever que la relación fue importante y significativa para ambos. Kerem, en particular, ha sido especialmente cuidadoso en sus declaraciones. En varias entrevistas ha mencionado la importancia de mantener el respeto y la privacidad en las relaciones pasadas, y ha dejado claro que no le gusta hablar públicamente sobre su vida personal. Sin embargo, en algunas ocasiones, se le ha escapado alguna que otra frase que ha hecho saltar las alarmas. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Andy en Senkalkam, Kerem respondió con una sonrisa nostálgica: «Fue un momento muy especial en mi vida. Aprendí mucho de ella y siempre le estaré agradecido por eso». ¿Agradecido? ¿Por qué agradecido? ¿Solo por ser su compañera de trabajo? ¿O tal vez por algo más? La palabra agradecido tiene un peso considerable. No es la típica respuesta de un compañero de trabajo. Implica una conexión más profunda, una influencia que va más allá de la mera colaboración profesional. Agradecido por la inspiración. Por el apoyo emocional. Por la aventura compartida. La ambigüedad es lo que alimenta las especulaciones. Además, analicemos sus redes sociales. Si bien ninguno de los dos se sigue en Instagram ni comparten fotos juntos, algunos fans han notado ciertos patrones interesantes. Por ejemplo, a veces ambos publican fotos o historias en lugares similares, casi al mismo tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez una forma sutil de decir: estoy pensando en ti. Esta sincronía, aunque podría ser una simple casualidad, levanta sospechas. Es posible que tengan un acuerdo implícito, una forma discreta de conectarse sin levantar demasiadas sospechas. Los fans, con su agudo ojo observador, detectan estas sutiles señales y las interpretan como mensajes codificados. Incluso el uso de ciertos emojis, la elección de canciones con letras significativas, todo se convierte en objeto de análisis y debate. Otro detalle que no podemos ignorar son los rumores que circulan en la prensa turca.
Aunque es importante tomar estos rumores con pinzas, ya que muchas veces son inventados o exagerados, algunos de ellos han resultado ser ciertos en el pasado. Y en los últimos meses han surgido varios rumores que apuntan a un posible acercamiento entre Hande y Kerem. Se ha dicho que se han visto en secreto, que han mantenido conversaciones telefónicas y que incluso han considerado la posibilidad de retomar su relación. Insisto, son solo rumores, pero la persistencia de estos rumores sugiere que, tal vez, hay algo de verdad en ellos. Los medios turcos, conocidos por su perspicacia y su acceso a fuentes cercanas a los artistas, suelen ser los primeros en detectar los movimientos de las celebridades. Aunque es esencial mantener el escepticismo, la repetición de ciertos rumores a menudo indica que hay una base real, aunque pueda estar distorsionada. Ahora bien, es importante ser realistas. Hande y Kerem son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Si decidieron separarse fue por alguna razón, y debemos respetar su decisión. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren. Es crucial recordar que detrás de la imagen pública hay individuos con emociones, sueños y desafíos personales. No conocemos los motivos exactos de su separación, y es irrespetuoso asumir que podemos entender completamente su situación. Pero al mismo tiempo tampoco podemos negar la evidencia. La química entre ellos era innegable, el amor que se profesaban era evidente y las señales que siguen surgiendo después de la ruptura sugieren que, tal vez, aún existe una conexión especial entre ellos. La conexión entre Hande y Kerem no era solo una ilusión creada por los guionistas de Senkalkam. Era una energía palpable, una sinergia que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus interacciones, todo apuntaba a una conexión profunda. Y esa conexión, esa chispa, es difícil de apagar por completo. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta inicial es sí. ¿Kerem recuerda a Hande con pasión? Mi opinión personal es que sí. Creo que Kerem, al igual que muchos de nosotros, recuerda con cariño y nostalgia la relación que tuvo con Hande. Creo que la valora como persona y como compañera de trabajo, y que en el fondo, una parte de él todavía la ama. El amor no siempre desaparece por completo. A veces se transforma, se atenúa, pero la esencia permanece. Es posible que Kerem y Hande ya no estén enamorados de la misma manera que antes, pero es probable que aún sientan un afecto profundo el uno por el otro, un respeto y una admiración que perduran a pesar de la distancia. Pero, ¿eso significa que van a volver a estar juntos? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Dependerá de ellos, de sus decisiones y de las circunstancias de la vida. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando y esperando lo mejor. La esperanza es un motor poderoso. Permite a los fans mantener la ilusión de una posible reconciliación, incluso cuando la lógica sugiere lo contrario. La esperanza alimenta la creatividad, la imaginación y la capacidad de ver posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Porque al final, ¿quién sabe? Tal vez en el futuro, la vida los vuelva a unir y podamos verlos juntos de nuevo, más felices y enamorados que nunca. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? La vida es impredecible. Los caminos pueden divergir, pero también pueden volver a cruzarse. Las circunstancias cambian, las personas evolucionan y las oportunidades surgen cuando menos se esperan. No podemos predecir el futuro, pero podemos mantener la mente abierta a las posibilidades. Y hablando de esperanza, quiero recordarles que la vida está llena de sorpresas y oportunidades. No se rindan nunca ante sus sueños, luchen por lo que quieren y no tengan miedo de amar. Porque el amor, en todas sus formas, es lo más hermoso y valioso que tenemos. El amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a superar los obstáculos y a encontrar la felicidad. No importa si es amor romántico, amor familiar o amor propio, es esencial para nuestro bienestar emocional y espiritual. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado entrevistas, redes sociales, rumores y nuestras propias observaciones para intentar responder a la pregunta que todos nos hacemos: ¿aún hay amor entre ellos? Como hemos visto, la respuesta no es sencilla y depende de muchos factores. Pero en mi opinión personal, creo que sí, que aún existe una conexión especial entre ellos y que Kerem recuerda a Hande con pasión. Pero al final, la decisión de estar juntos o no es solo suya. La complejidad de las relaciones humanas es lo que las hace tan fascinantes.
No hay fórmulas mágicas ni respuestas definitivas. Cada relación es única y evoluciona de manera diferente. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que este vídeo llegue a más personas. El apoyo de ustedes es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir explorando los misterios del mundo del espectáculo. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O es solo una ilusión de los fans? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Sus perspectivas son valiosas y enriquecen la discusión. Y recuerden, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los mantendré informados sobre todas las noticias del mundo del espectáculo, los dramas más jugosos y, por supuesto, las parejas que nos roban el aliento. La información es poder y yo me comprometo a brindarles el análisis más completo y actualizado de las tendencias del mundo del entretenimiento. Y con esto me despido, mis queridos amigos. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire. No dejen de soñar. Adiós. Pero antes de irme completamente, me gustaría agregar una reflexión final. Más allá del drama y el chisme, la historia de Ande y Kerem nos recuerda la importancia de valorar las relaciones humanas. Nos enseña que el amor puede tomar muchas formas y que incluso después de una ruptura, es posible mantener el respeto y la admiración por la otra persona. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a apreciar los momentos especiales que compartimos con aquellos a quienes amamos. Y sobre todo, nos recuerda que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que siempre hay motivos para mantener la esperanza. Ahora sí, adiós de verdad. Hasta la próxima.